La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100 se los gana usted. Y todos nosotros morimos a la ley como un medio de salvación, dice él, y decidí confiar únicamente en Cristo. Y fue en ese momento, dice Pablo, que yo comencé a vivir para Dios. Dios te bendiga, amado. ¿Qué les parece esta herejía dicha por esta señora? En pocas palabras, está diciendo que la gracia no es suficiente y por ende, el sacrificio de Cristo, negando así lo que dice la Escritura en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente dice por gracia y no por ninguna obra. La Biblia es suficientemente clara con respecto a la salvación por gracia, como en Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí volvemos a encontrar el mismo principio que nos salvó por su misericordia y no por ninguna obra de justicia. Ahora escuchemos al pastor Sugel Michelén hablando de este tema. Que realmente comencé a vivir para Dios. Y hermanos, esto no deja de ser sorprendente. Pablo está diciendo que las personas que se están tratando de ganar el favor de Dios a través de su esfuerzo personal, en realidad no están viviendo para Dios, están viviendo para ellos mismos. Ellos están, por su obediencia, alimentando su orgullo de forma religiosa. Ellos no están viviendo para Dios. Las personas que quieren salvarse por su obediencia, las personas que quieren salvarse por sus buenas obras, no están viviendo para Dios, están viviendo para ellos mismos. Ese es el contexto de la famosa declaración de Gálatas 2:20, que muchos conocemos de memoria, pero que todos necesitamos entender experimentalmente y saber cómo aplicarlo en nuestra vida cristiana. Así que mi oración al Señor en esta mañana ha sido que la familiaridad del texto no obstaculice que podamos entender y aplicar el texto. ¿Qué nos enseña Pablo en este conocido pasaje de Gálatas 2:20? Bueno, al menos 3 cosas. Lo primero es que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo si somos cristianos. Ya fuimos crucificados. Noten, hermanos, que esto no es una exhortación a cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Hay otros pasajes de la Biblia que nos dicen que si nosotros queremos seguir al Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos cargar con nuestra cruz cada día, matar el yo para vivir para Él. Pero este texto no es una exhortación a hacer eso, es una descripción de una realidad. Pablo está describiendo una realidad, algo que ya sucedió. Yo he sido crucificado con Cristo. En el Nuevo Testamento se menciona esa misma idea con varios significados distintos que se complementan entre sí. Ahora, si tomamos en cuenta el contexto de la amonestación al apóstol Pedro, lo que Pablo parece estar diciendo aquí es que el fariseo santurrón, que había pasado gran parte de su vida tratando de salvarse por medio de la obediencia a la ley, había muerto. Ese fariseo santurrón había sido crucificado juntamente con Cristo. La lógica del texto es la siguiente: si Cristo tuvo que morir para salvarme, es evidente que yo no podía salvarme a mí mismo de ninguna manera, por más que me esforzara. Él tuvo que pagar por mis pecados, porque yo tengo una deuda infinita con la justicia divina que nunca hubiera podido pagar por más que me esforzara. De manera que la muerte de Cristo en la cruz implica necesariamente la muerte de ese
fantástico individuo que yo creía que era antes de ser cristiano. Ahora entendamos que por supuesto el cristiano tiene obras, pero no tiene nada que ver con respecto a ganar la salvación, sino por amor, en obediencia al que nos amó y se entregó por nosotros, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así entendemos que por sus frutos es que conocemos a los que verdaderamente son cristianos. Sigamos escuchando acerca de esto. Completo. Porque en el verdadero evangelio la fe viene primero y las obras después. No puede ser al revés. Las obras surgen de la fe. Pablo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 6 que la fe obra por el amor. ¿Ve? La fe produce obras. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo le dice que siempre daba gracias a Dios por ellos al recordar, entre otras cosas, vuestra obra de fe. Es decir, la obra que surge de la fe. Una fe que no produce obras es una fe muerta, dice Santiago, pero las obras que no surgen de la fe tampoco sirven de nada. Una fe que no obra es una fe muerta, pero una obra que no surge de la fe no sirve de nada, porque surgió de tu orgullo, de tu deseo de ganarte el favor de Dios con tu propio esfuerzo. Entonces, esa obra, cuando Dios la ve, le hiede. Y no lo digo yo, lo dice Isaías, dice que es como un trapo de inmundicia, así, o sea, a Dios le hieden tus buenas obras que no surgen de la fe. Es como un hedor, es basura, es estiércol delante de Dios. Tiene que haber fe y tiene que haber obras, pero tiene que ser en ese orden. Dios te bendiga, amado. Comenta tu opinión acerca de este tema. Dale me gusta y suscríbete para más contenido como este.